Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Hoy, 8 de marzo, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Desde la delegación de campus hemos querido preparar un videocast para que todas y todos podáis un poco conocer cuál es la situación de la mujer en la universidad en general y de la Universidad de Castilla-La Mancha, y un poco también todo el contexto general que ello lo rodea. Nos acompaña Laura Virgilito. Buenas tardes. Es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Departamento de Derecho del Trabajo. Y bueno, estudió Derecho en la Facultad de Derecho de Catania en 2008. De 2008 a 2013 estudió doctorado en el Derecho del Trabajo Europeo, también en la Universidad de Catania, y además hizo 2 instancias de investigación con la Universidad de Castilla-La Mancha. Que así fue como nos conoció. Y en 2013, con su tesis El derecho de huelga en los servicios esenciales en una perspectiva comparada entre Italia y España, pues fue cuando ya finalmente leyó su tesis doctoral, y desde 2015 trabaja aquí en la universidad. Así que muchas gracias desde la delegación del campus por facilitarnos esta entrevista y por poder dar una perspectiva a las estudiantes y los estudiantes del campus. Gracias a vosotros, un verdadero placer. Bueno, a nivel general, y en tu opinión, ¿qué tipo de desigualdad crees que afecta a las mujeres por cuestiones de género? El género femenino en sí sufre de una multiplicidad de discriminaciones que están fundamentadas precisamente sobre el sexo, discriminaciones de todo tipo que derivan fundamentalmente de una matriz cultural patriarcal y que determinan unos cuantos reflejos sobre la vida de las mismas mujeres, sobre, por ejemplo, el tipo de lenguaje que se utiliza, ¿no?, a la hora de acercarse o referirse hacer referencia a una determinada mujer o a un determinado grupo de mujeres, con respecto a fenómenos de acosos sexuales, evidentemente, porque tienen una connotación determinada fundamentalmente por el sexo, unos fenómenos de discriminación, unos fenómenos también de comportamientos machistas dentro del entorno del hogar y con respecto a las relaciones interpersonales, y evidentemente también unos cuantos fenómenos de discriminación de nivel laboral. O sea que existe entonces, en tu opinión, una división, digamos, sexual del trabajo, o sea, una división por el hecho de ser mujeres. La división sexual del trabajo refleja la que es la división entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, construida precisamente por el sistema económico capitalista. El sistema capitalista se ha fundamentado sobre la construcción de esta dualidad, de esta contraposición de conceptos que en realidad se demuestra una falacia de alguna forma, porque el capitalismo precisamente se fundamenta sobre el antítesis, ¿no?, entre dos elementos que son parte de la misma existencia humana. Por un lado, la reproducción como elemento para que la vida pueda seguir desarrollándose, y por el otro lado, el elemento de la producción. Entonces, al dividir el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, ha hecho que fundamentalmente el trabajo reproductivo de las mujeres estuviese aislado y de alguna forma pudiese determinar y garantizar la consecución de la especie, y por otro lado el trabajo productivo del hombre pudiese ser utilizado y ser objeto de explotación. Cuanto más explotados los hombres, cuantas más relegadas en su ámbito de hogar las mujeres, dando así vida a lo que algunas estudiosas feministas han definido como el fenómeno del trabajador champiñón, o sea, el trabajador que se presentaba todos los días en su lugar de trabajo, ya listo y cuidado y comido, así lo definen, con una mujer en casa, en el hogar, que se encargaba de garantizar la consecución de la vida. Y entonces, ¿qué es en sí el sistema patriarcal y qué relación tiene un poco con el sistema capitalista?
El sistema patriarcal y el sistema capitalista tienen una estrecha relación. Esto había objeto de muchos estudios. Entonces, hay también una cierta división dentro del mismo mundo, del marco feminista, a la hora de definir qué tipo de relación existe. Se plantea, ¿existe una relación inextricable entre estos dos fenómenos o se trata más bien de una relación de padre e hijo? O sea, de que el patriarcado evidentemente depende del capitalismo y el capitalismo utiliza el patriarcado. Lo que podemos decir es que sí, de alguna forma el sistema capitalista utiliza la forma de dominación patriarcal, que es el dominio, el predominio del sexo masculino sobre el sexo femenino, y por lo que respecta, evidentemente, por lo que se refleja en las relaciones sociales, y a partir de allí o sea, utiliza precisamente esta forma de dominación para imponerse, para implantarse. Por esta razón se ha hablado de una relación de padre-hijo. Y siempre cuando hablamos de la desigualdad entre hombres y mujeres en materia laboral, se habla como punta del iceberg de la brecha salarial. ¿Qué es la brecha salarial y qué efectos tiene su existencia? La brecha salarial es simplemente una de las formas de discriminación, digamos, que de alguna forma padecen las mujeres, y en realidad es un elemento que se define como la diferencia salarial existente promedio entre hombres y mujeres, lo cual no quiere decir que para el mismo trabajo hombres y mujeres tienen una retribución diferente. Se refiere simplemente a la cantidad, a la retribución que perciben hombres y mujeres. Ahora, es verdad que si vamos a analizar el dato disagregando los elementos que determinan esta diferencia salarial entre hombres y mujeres, vemos que hay elementos que dependen de una matriz cultural, más propiamente cultural, relacionada evidentemente con los fenómenos con el patrón cultural machista y patriarcal, o sea que el trabajo de la mujer tiene menos valor que el trabajo del hombre, entonces está más infravalorado, y si tiene menos valor tiene que ser retribuido menos. Un elemento cultural que también determinaría que las mujeres fuesen menos productivas y menos capaces a la hora de realizar determinados trabajos, y por lo tanto esto influiría sobre la retribución de resultados, o sea, sobre la retribución añadida, la retribución de base que se atribuiría de forma, digamos, o unilateralmente por parte del empresario a la trabajadora o a los trabajadores. Elementos que determinan la diferencia salarial entre hombres y mujeres están también relacionados con el tipo de contratos con los cuales las mujeres vienen contratadas. Allí también hay otro elemento bastante peculiar, que es cómo enfocarnos con respecto al trabajo, al contrato a tiempo parcial. O sea, la mayoría de las mujeres, o sea, la mayoría de los contratos a tiempo parciales fundamentalmente tienen una base, tienen su base en el género femenino. ¿Y por qué razón? Por un lado, porque las mujeres, por razones culturales y por razones, digamos, evidentemente que reflejan el estereotipo de género, tienen que ser las que se encargan del hogar familiar, pero a la vez porque las mujeres son las que que tienen un mayor riesgo de exclusión social, entonces son las destinatarias de los contratos más precarios. Por el otro lado, hay que decir también que precisamente por la función que la mujer desarrolla dentro del hogar familiar, hay veces en que es la misma mujer o es el mismo colectivo de mujer el que decide de utilizar unos tipos de contratos a tiempo parciales para compatibilizar mejor la vida familiar y la vida profesional. Entonces hay muchos elementos agregados que de alguna forma están detrás de una diferencia salarial entre hombres y mujeres. Y esto hablando en general en el mundo laboral, pero hablando ya a nivel de altos cargos de dirección y de
coordinación de equipos, etcétera, también se observan otros fenómenos. ¿Cuáles crees que son? Sí, el fenómeno más común es el que ha sido definido como techo de cristal. El fenómeno del techo de cristal es el fenómeno por el cual las mujeres están presentes en menor porcentaje con respecto a los hombres en los puestos de altos cargo y dirección, y que se refleja en las grandes empresas, en las grandes multinacionales, que se reflejan también con respecto al número de trabajadores, de representantes de los partidos políticos, que son a su vez representantes de altos cargos, las parlamentarias, etcétera, etcétera. Hay un debate interno sobre si es necesario, sería necesario fomentar la presencia de las mujeres por medio de acciones positivas que tengan como punto de partida un porcentaje mínimo que la empresa o tenga que garantizar, en el caso de la empresa, con respecto al porcentaje de mujeres que tiene que ocupar los cargos de alta dirección. Y por ejemplo, una ley alemana recientemente, el año pasado, ha sido aprobada precisamente con respecto a este tema, garantizando la presencia de las mujeres con respecto a los cargos de alta dirección en las empresas. Pero es un tema bastante controvertido, sí, y cómo las acciones positivas reflejen las verdaderas instancias, digamos, igualitarias dentro de la diferencia de ser mujer, que son precisamente objeto de la lucha del movimiento feminista. Y en el ámbito ya más universitario, tenemos como ejemplo el hecho de que de las 50 universidades que hay en España, solo una rectora es mujer. O sea, ¿crees que en el ámbito universitario también se perciben, en los avances profesionales de la carrera de las mujeres, se perciben esas desigualdades? Sí, aunque las razones detrás de las cuales que están detrás de este tipo de diferencia pueden ser evidentemente múltiples, y es difícil abordarlo así haciendo una primera lectura, pero los números nos dicen que sí, es bastante evidente que el número de profesoras, de mujeres y profesoras que están en los que ya están habilitadas y que recubren efectivamente cargos de catedráticas o de titulares, el porcentaje es inferior con respecto al porcentaje de hombres. En los últimos datos que hemos cogido del SIU, que es el Sistema Integrado de Información Universitaria, es una plataforma de recogida, procesamiento, análisis de datos que anualmente provienen desde las universidades españolas. Los últimos datos de 2012-2013 recogen que efectivamente las mujeres, las funcionarias, son cerca del 45%, pero dentro del 45%, creo, solo un 35% son las catedráticas. O sea, verdaderamente un 35% del 40%, entonces alrededor del 20%. Sí, las funcionarias serían un 35% del total, y en particular, si miramos el número de catedráticas, serían el 48% del 35% del total. O sea, que estaríamos hablando entonces de menos, o sea, una cantidad inferior a un 20%. De un 20%, sí. Con respecto a los datos del PDI laboral, la presencia de mujeres es, en términos de porcentajes, mayor, pero de todas formas se refleja una mayor presencia de hombres. O sea, en cualquier caso, incluso en el PDI 2, sí, podemos hablar de que realmente sigue habiendo más PDI hombres que PDI mujeres. Sí, por ejemplo, cuanto a los contratados, con respecto siempre a los datos que nos proporciona el SIA, frente a un número total de 46.000, aproximadamente 46.000 trabajadores contratados, solo el 43% serían mujeres, de las cuales el 49% ayudantes, el 48% como contratado, o sea, estarían contratadas como contratado doctor, y el 37% asociado. Y bueno, en toda esta materia, al hablar de igualdad y de desigualdades,
muchas veces se confunden términos, por ejemplo, ¿qué diferencia existe entre el término desigualdad y el término diferencia? Porque hay, o sea, hay connotaciones que son diferentes. Para tener un poco una idea del abismo que existe entre desigualdad y diferencia, podemos pensar en el sistema capitalista de matriz neoliberal en el cual vivimos, que es un sistema que fomenta la desigualdad y que sin embargo aplasta las diferencias. ¿En qué sentido? Fomenta la desigualdad porque el sistema capitalista de matriz neoliberal se fundamenta sobre la desigualdad social. Incrementa, es un sistema que en sí nace y se desarrolla precisamente ampliando la desigualdad social y las zonas de exclusión social. Entonces aumenta la desigualdad, pero no tiene en cuenta las diferencias. ¿En qué sentido no tiene en cuenta la diferencia? No tiene en cuenta, por ejemplo, la diferencia del ser mujer con respecto a la diferencia del ser hombre. No tiene en cuenta de las necesidades, mejor, aplasta las necesidades que están relacionadas con el género femenino, en primer lugar, la maternidad, y sin embargo intenta utilizar una medida de igualdad formal que no dan ningún tipo de respuesta a las necesidades de un determinado colectivo específico como es el colectivo de las mujeres. ¿Y en qué sentido se plantean alternativas un poco para poder superar este modelo o este sistema patriarcal? Las alternativas son muchas y sobre todo en la época actual en la cual la profunda crisis económica que hemos vivido ha de alguna forma hecho que se volviesen a reconstruir solidaridades sociales que estaban ocultadas o que estaban de alguna forma desagregadas. Han nacido muchísimos movimientos sociales que a nivel colectivo plantean una alternativa a lo existente, plantean un modelo alternativo a lo existente. Dentro de estos colectivos sigue existiendo el movimiento feminista, que evidentemente es un movimiento que tiene unas raíces muy antiguas, pero que dentro de estas plataformas sociales colectivas, ¿no? Dentro de las cuales se plantea qué es un interés colectivo, cómo construir alternativas, sí que los movimientos feministas están asumiendo un papel preponderante. Es suficiente pensar, por ejemplo, en la relevancia que ha tenido el movimiento feminista dentro del movimiento del 15M. Y entonces, en tu opinión, hablando ya también del ámbito universitario, ¿crees que por el hecho de considerarse de alto nivel cultural podemos decir que ya no existe desigualdad? No, no tanto porque aunque vivamos dentro de la universidad, estamos de todas formas viviendo épocas en las cuales las desigualdades sociales son el fundamento del sistema capitalista de matriz neoliberal, y entonces incluso dentro del mismo sistema universitario, está padeciendo las políticas de recortes que son evidentemente actuación de esta estrategia neoliberal por parte de las lobbies y de los grupos de presión, y eso se refleja en la condición de los trabajadores, evidentemente, de la universidad. Y aparte de una, evidentemente, condición de desigualdad social que sí podemos decir existente incluso dentro de los mismos trabajadores de la universidad, existe también una cuestión de género. O sea, cómo ser mujer dentro de la universidad, en qué medida tener reconocimiento el ser mujer con las connotaciones, con las peculiaridades, con las matices del ser mujer y con la esencia del ser mujer dentro de la universidad, que en sí es a pesar del nombre, porque universidad quiere decir universitas, entonces apertura, ¿no?, a diferentes modelos culturales, sin embargo sigue proporcionando un modelo cultural de estampo patriarcal. Por lo tanto, ¿en qué medida dentro de la desigualdad, en las desigualdades, cómo se colocan, o sea, qué espacio tienen las mujeres para emprender unas acciones de lucha, para que se les reconozca como diferentes
dentro del entorno de la universidad, y entonces para que se le reconozcan derechos dentro de la diferencia. Y en tu experiencia personal como profesional PDI de esta universidad, ¿cómo es tu vida dentro de la universidad? O sea, la vida de la profesora universitaria es una vida bastante estresante quizás, pero a la vez muy da mucha satisfacción, porque te permite tener e instaurar relaciones profesionales e incluso personales, tanto con el entorno en el cual trabajas, el entorno, por ejemplo, del mismo departamento, como con los estudiantes. Y es un trabajo especialmente, a mi manera de ver, especialmente bonito, especialmente peculiar, porque te permite a la vez hacer investigación, entonces encontrarte tú como mujer dentro de un espacio de investigación, encontrarte tú como investigadora dentro del mundo de la universidad y expresarte tú como mujer investigadora, y por el otro lado expresarte tú como mujer docente. Entonces crear fundamentalmente puentes y relaciones con tus estudiantes, sobre todo a la hora de transmitir unos determinados conocimientos que son unos conocimientos que a veces pueden parecer bastante áridos, como son los conocimientos de derecho. Entonces, otra pregunta que como mujer dentro de la universidad yo y otras compañeras se plantean es cómo hacer de forma tal que el derecho no sea ya simplemente la imagen, la transmisión del poder dominante, sino que también podamos dar una vuelta a la utilización del derecho. O sea, podamos dar otro enfoque a lo que es el derecho como elemento que refleja la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, has hablado también de tu actividad docente. ¿Cómo se construye realmente esa relación con los estudiantes y con las estudiantes a partir de un modelo femenino? El modelo femenino que a mí me gusta reproducir y en el cual, digamos que es un largo camino, evidentemente, en el cual me guían y me están guiando muchas compañeras y amigas de la universidad, es un modelo que parte del diálogo. Es un modelo que parte del diálogo y de la creación de puentes y de relaciones entre las personas y los conocimientos. Por lo tanto, precisamente por medio de la creación de este puente, lo que yo procuro o pretendo impartir se transforma o intento o procuro que se perciba como algo de la propia realidad más cercana. En la medida en que, por ejemplo, el otro día en clase hablábamos de los derechos que el Tratado de Versalles, que constituyó la OIT, reconocía a los trabajadores, yo les preguntaba, ¿vosotros pensáis que en vuestro caso, en vuestro entorno más cercano, los derechos que están reconocidos en una declaración de 1919 pueden decirse respetados en la actualidad? O sea, ¿vosotros veis que en vuestra vida, en vuestro entorno, efectivamente la jornada máxima es de 8 horas y de que tenéis derecho al descanso? Y había quien evidentemente opinaba que sí, quien opinaba que no. Entonces, esta creación de puentes hace que el conocimiento no se quede como algo abstracto, no se quede como algo aislado, se quede como algo que entra en la vida de cada uno. Y ese es lo que no solo yo, lo que quizás el modelo cultural feminista procura, en algunas corrientes que tiene, procura plantear, ¿no? O sea, hacer que la vida entre dentro del derecho, hacer que la vida entre dentro del trabajo, que la vida entre dentro de la profesión que tú estás desarrollando. ¿Y crees que ahora mismo en la sociedad actual existen modelos, existen referentes para que las mujeres jóvenes, las estudiantes que pueden estarnos viendo ahora mismo, tengan como referente a nivel profesional y a nivel de vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero como las tenían las mujeres de hace 100 años.
hay en la historia y en la actualidad mujeres luchadoras, mujeres que a pesar de las discriminaciones y de los constantes insultos machistas que sufren, siguen adelante, y sobre todo porque ellas representan quizás unas escritoras, filósofas, trabajadoras feministas que a la vez son líderes de movimientos colectivos, o sea, no son personajes aislados, sino que con su capacidad y con su preparación y con su carisma expresan una idea de colectivo que está detrás, que es el colectivo de las mujeres. O sea, que quiere decir que las mujeres quieren tener un reconocimiento dentro del mundo a partir de y plantear un nuevo orden diferente al modelo capitalista y patriarcal, que tenga como punto de referencia a las mujeres, la diferencia de las mujeres, el lenguaje del amor de las mujeres. ¿Y crees que estos modelos que tenemos claro que existen son transmitidos quizá por los medios de comunicación, por los medios en general de masas, lo que la gente ve, oye, percibe en la sociedad? Evidentemente no. Hay que, a mi manera de ver, distinguir, porque no se puede generalizar y hacer un discurso muy generalista. En cuanto existe una prensa, unos estudios y unos sitios, sobre todo en rincones de internet, que sí que plantean una propuesta alternativa a lo existente, pero también es verdad, si tenemos una experiencia cotidiana con diferentes medios de comunicación, o si leemos también informes que derivan de la Organización Mundial de Naciones Unidas en el Instituto de las Mujeres, que la calidad de la información se fundamenta sobre la transmisión de estereotipos machistas, ya no simplemente por medio de la utilización de un lenguaje machista, que cada vez es menos soportado por parte de la sociedad gracias al trabajo colectivo de las mujeres, pero que existe, un modelo patriarcal digamos, de mando, un modelo por parte de los hombres, de los machos, un modelo que supone que la mujer se quede relegada en casa. Son estereotipos que todavía siguen reproduciéndose en los medios de comunicación. Leía unas estadísticas sobre el número sobre el espacio que se atribuye a las trabajadoras, al papel de la igualdad de las mujeres, o en general al rol de las mujeres, y es verdaderamente inexistente. Entonces, de acuerdo con el documento de 2015 de la conferencia del informe ONU de las mujeres en ocasión de la conferencia de Beijing, del Beijing +20, el número de historias que refuerzan estereotipos de género cuanto a noticias de prensa, de radio y de televisión son el 46%. O sea, casi la mitad de la cantidad de información que se proporciona por medio de prensa, radio y televisión refuerza estereotipos de género. Y en las que destacan temas sobre la igualdad de género, aunque también se debería mirar y más detenidamente en qué consistiría la igualdad de género, porque hemos visto que en realidad la igualdad supone la existencia de una diferencia entre las mujeres, entonces no simplemente una igualdad formal, porque no la quieren las mujeres una igualdad formal, sino una igualdad dentro de sus diferencias, un reconocimiento de sus diferencias de colectivo de mujer, serían solo un 6%. Por lo tanto, evidentemente el estereotipo cultural que se va transmitiendo es un estereotipo cultural que refuerza estereotipos de género. Y bueno, ya para terminar, a nivel de la sociedad vemos que muchas veces esta discriminación, esta desigualdad es observada por otras mujeres, por hombres, que no actúan, que miran impasibles a lo que ocurre. Entonces realmente cuando en el ámbito universitario, quizá aparte de en la vida en general, pero en el ámbito universitario en concreto, cuando ves que los estudiantes o tus estudiantes de clase reproducen esos roles de género, reproducen esos
roles que no van a beneficiar en nada para su futuro, ¿cómo actúas? O sea, ¿qué consejos puedes darnos a...? Es evidentemente complicado. Es complicado porque reproducen un patrón cultural que a su vez les viene de un elemento que se transmite de generación a generación, ¿no? Y son entonces estereotipos muy marcados. Pero en la medida en que se empieza a razonar sobre el significado de las palabras, el significado de lo que ellos quieren decir y cómo están nombrando la realidad, probablemente allí por lo menos sí, yo encuentro espacios de debate y de apertura hacia otro tipo de modelo que no sea el modelo dominante. En la medida en que tú le pones de cara y te pones de cara y preguntándole sin juzgar qué quieren decir cuando se refieren a un determinado concepto utilizando un elemento que es emblemático de un estereotipo cultural, ellos la mayoría de las veces no saben contestar o contestan a su vez, reproducen argumentos que son argumentos que tienen asumidos dentro de sí pero que no son capaces de explicar. Entonces cuando les planteas otra alternativa por medio de preguntas que están soportadas también afortunadamente por intervenciones de sus compañeras, allí sí que es como que se caen rendidos delante de la realidad, ¿no? Porque el nuevo orden, el que algunas feministas llaman el nuevo orden simbólico, ¿no? De la realidad, o sea, nombrar la realidad con las palabras de la madre, o sea, con las palabras de la verdad, ¿no? Con las palabras que resignifican los conceptos, son tan evidentemente cercanas a la realidad que los argumentos machistas se van, digamos, deslumbrando, se van cayendo. Además, la gran revolución feminista ya ha puesto patas arriba el patriarcado. Y eso lo escribían ya las mujeres de la librería de Milán y lo siguen repitiendo las mujeres de los colectivos feministas y lo seguimos viviendo en nuestro día a día. El patriarcado está patas arriba y en la medida en que el capitalismo está conectado al patriarcado, existiría otro orden dentro del otra posibilidad de resignificar el mismo sistema capitalista probablemente, pero también se plantea la posibilidad de resignificar lo existente con respecto a un nuevo orden todavía diferente al capitalismo, o sea, que supere el mismo capitalismo. Bueno, pues Laura Virgilito, muchísimas gracias por colaborar con la delegación del campus de Ciudad Real en esta entrevista y por poder hacer este Día Internacional de la Mujer Trabajadora un poquito más especial y concienciar un poco de los problemas que siguen existiendo. Muchas gracias, ha sido un placer, un verdadero placer. Y nada, a todas y a todos vosotros que nos habéis estado siguiendo, pues muchas gracias por seguir este videocast. Queremos agradecer también a la delegación de la Facultad de Letras y al programa La Pájara Turuta por prestarnos todos sus aparatos para poder realizar esta grabación y gracias a toda la delegación del campus por apoyar este proyecto y por seguir avanzando cada año más en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Gracias. Muchas gracias.